Bienvenidos a la segunda clase del curso de Mecánica Celeste del grupo de Astronomía AstroK de la Universidad Conrad Lorenz de Bogotá, Colombia. En la clase de hoy vamos a analizar sistemas que no están aislados, es decir, sobre los cuales actúan fuerzas externas. Entonces, recordemos que anteriormente teníamos n cuerpos y que la fuerza actuando sobre el iésimo cuerpo la escribíamos simplemente como una suma de fuerzas que actuaban sobre el cuerpo Y producidas por el cuerpo J. Pero ahora lo que vamos a tener es que hay una fuerza adicional que proviene de afuera, es decir, una fuerza externa, que la anoto como una F mayúscula sub I. Esto permite escribir la ecuación de movimiento para el iésimo cuerpo como y ahora si nosotros decidimos hacer una suma sobre todo, una suma de todas las ecuaciones de movimiento de cada uno de los cuerpos, es decir, sumamos sobre I en esta ecuación, pues obtenemos lo siguiente. Que simplemente lo podemos escribir como esto. Ahora, anteriormente nosotros vimos que esta sumatoria de acá, por la tercera ley de Newton, esto es igual a 0. Y a esta cantidad de acá simplemente la vamos a llamar la fuerza total, F mayúscula, que actúa sobre el sistema. Si nosotros, como en la anterior clase, dividimos por la suma de la masa y multiplicamos por la suma de la masa acá, es decir, hacemos lo siguiente, pues entonces lo que vamos a obtener es una ecuación para el momentum total del sistema. Nosotros en la clase pasada lo que habíamos dicho es que para sistemas aislados en los que la fuerza esta de aquí es 0, entonces el momentum se conservaba. Pero cuando hay una fuerza externa neta, eso quiere decir que el momentum P total del sistema no se conserva. Entonces eso es lo que tenemos en este momento. Y ahora vamos a mirar qué ocurre con el momento angular. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el producto cruz con R sub I, o sea, con el vector de posición del iésimo cuerpo. Entonces esto nos queda así. Y si nosotros de nuevo sumamos sobre todas las partículas, sobre todo los n cuerpos, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Ahora, a esto de aquí lo podemos llamar simplemente como la derivada del momentum total del sistema, y esta parte de derecha de la ecuación recibe el nombre de torque. Solamente para ejemplificar, si nosotros tenemos que este de acá es el origen de coordenadas y tenemos un objeto, supongamos que únicamente tenemos uno y solamente un objeto en el sistema, es decir, es un sistema bastante sencillo, de tal manera que el vector de posición es este de acá que estoy dibujando. Entonces, si hacemos una fuerza que también va en esa dirección, el torque que se está produciendo es R cruz F, pero como ambos vectores son paralelos, entonces esto es igual a 0. Es decir, que para que el torque sea distinto de 0, la fuerza debe ir, no necesariamente debe tener una componente perpendicular a R. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una fuerza en esta dirección, pues tenemos una descomposición de estas fuerzas. Esta sería la proyección de F, llamémoslo paralelo, y teníamos otro vector que sería F perpendicular, de tal manera que aquí el torque sería igual a R cruz F paralelo más F perpendicular. Ya sabemos que cuando hacemos el producto cruz con F paralelo, pues esto da 0, entonces esto simplemente va a ser igual a R cruz
F perpendicular. Y este va a ser el torque. Entonces esto pues no lo estamos haciendo únicamente con un objeto, sino con n objetos en el caso de esta ecuación de acá. Ahora vamos a comenzar a estudiar un sistema mucho más sencillo en el que no tenemos n cuerpos, sino únicamente un cuerpo, y además de eso se puede mover únicamente en una dimensión. Entonces, por ejemplo, esto puede verse como una hormiga caminando por un cable. Entonces aquí tenemos la hormiga y está caminando por un cable, pues claramente la dimensión es unidimensional en esta dirección, ¿cierto? Y lo que queremos ver, pues en general, es ver el movimiento de un cuerpo bajo la acción de un potencial unidimensional. Bien, si nosotros decimos o asumimos inicialmente que la fuerza que actúa sobre el cuerpo que nosotros queremos estudiar lo escribimos como una fuerza conservativa, entonces de la anterior clase sabemos que esto se puede escribir como menos el gradiente. En este caso, bueno, no vamos a anotar esto como una cantidad vectorial, sino únicamente como la magnitud de la fuerza. Entonces el gradiente en realidad sería la derivada con respecto a la única coordenada que tenemos, y la función la llamamos u de x, que ya sabemos que es la energía potencial. Entonces tenemos esta, perdón, no es de t sino con respecto a x. Esta es la ecuación que determina la fuerza conservativa, donde u es una función pues diferenciable. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una situación de energía potencial de esta forma, en donde aquí mido la energía y aquí mido simplemente la posición, entonces vemos que la energía U, esto es U de X, pues la energía potencial tiene un mínimo local en este punto y un mínimo global en este punto. Aquí tiene por ejemplo también un máximo global, pero también en la clase anterior vimos que la energía cinética, que la escribíamos como K, pues va a depender en este caso de X, porque es igual simplemente a la energía total del sistema, si la energía es conservada, menos la energía potencial. Pero además de eso sabemos que esto es igual a un medio de la masa del objeto por la velocidad que tiene el objeto al cuadrado, por la rapidez al cuadrado. Entonces noten que esta cantidad K, que es la energía cinética, es siempre positiva, o sea, este es siempre mayor o igual a 0. Es solamente 0 cuando la velocidad del objeto también es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si inicialmente, o sea, desde un momento particular, nosotros tenemos que la energía total del sistema está dada por esta línea verde, o sea que esta es la energía, vamos a llamarla E sub 0? Pues va a pasar que el sistema no puede tener una energía potencial pues mayor a E0, porque eso significaría que K es negativo, y pues eso es imposible. Es decir, que si por ejemplo iniciamos con el objeto en esta posición X, entonces mediante su evolución en el tiempo, pues la partícula se va a poder mover únicamente en esta región, no en otra región, porque, o sea, si intenta salirse de esa parte del potencial, estaría violando esta condición de que sea menor o igual a 0. Similarmente, si lo ponemos por acá, pues entonces solamente va a tener esta región de aquí para moverse. Entonces, la energía potencial y la energía total determinan la cantidad de movimiento que puede tener el objeto y además también los lugares a los cuales se puede acceder. Entonces podemos tener también, por ejemplo, otra energía superior por acá, en el cual pues si ponemos la partícula por acá y nos preguntamos si alguna vez la partícula estará acá, pues la probabilidad de que eso ocurra es igual a 0, porque para eso la partícula tiene que tener una energía potencial mayor a su energía total, lo cual no es posible, pues debido a esta condición de nuevo.
Entonces, eso es algo muy importante, que en la física clásica la energía máxima posible potencial pues es la energía total, debido a que la energía cinética no puede ser menor que cero. Ahora, si nosotros imaginamos que ponemos una partícula en un punto en que no hay fuerza sobre esta y además la partícula está quieta con respecto a este eje de referencia, pues entonces la partícula no se va a mover. Es decir, que si yo pongo la partícula justo aquí en el mínimo local que acabo de dibujar con amarillo, y además la velocidad inicial es igual a 0, pues entonces como no hay ninguna fuerza actuando sobre este punto, sobre este objeto, entonces el objeto nunca se va a mover. O sea, esto es un estado o una posición de equilibrio del sistema. ¿Y por qué no se va a mover? Pues porque si nosotros tomamos la derivada, recuerden que la derivada, digamos en este punto de acá, es simplemente la tangente con respecto a la curva de energía potencial, pues entonces si nosotros tenemos en los mínimos y en los máximos, siempre ocurre que la tangente tiene una pendiente igual a 0. Esto quiere decir que en este punto de acá, que nosotros seleccionamos como el punto en el que vamos a poner el objeto quieto, vamos a tener que la derivada de u en ese punto específico, llamémoslo simplemente el punto, con respecto a x, pues es igual a 0, lo que implica que la fuerza en ese punto, pues también es igual a 0. O sea que el objeto siempre se va a quedar ahí, y a esto se le llama un punto de equilibrio. Y además de eso, si nosotros decimos que la segunda derivada en ese punto es mayor que 0, pues del cálculo recordarán que esto significa que tenemos un mínimo de la función U, de la energía potencial. En cambio, si es mayor que 0 tenemos un máximo. Entonces esto implica que tenemos un mínimo, pero si obtenemos esto significa que es un máximo. O también tenemos la posibilidad de que sea igual a 0, a lo cual se le conoce simplemente como un punto de silla. Pero pues no nos vamos a preocupar mucho por esta situación. Sin embargo, para ilustrarlo un poco más, si nosotros tenemos, por ejemplo, energías potenciales de esta forma, claramente aquí hay un mínimo, a eso se le llama un punto de equilibrio estable. Si tenemos por lo contrario un máximo, a esto se le llama un equilibrio inestable. Y si tenemos un punto que no es ni un máximo ni un mínimo, o sea que cumple precisamente que la segunda derivada de la función potencial con respecto a la posición es igual a 0, entonces a esto es a lo que se le llama un punto de silla y se le denota como un equilibrio neutro. Estos nombres de equilibrio estable, inestable y neutro tienen un significado que ahora más adelante se los voy a dar. Mientras tanto, vean que como nosotros teníamos esta ecuación de aquí arriba, de aquí podemos despejar la velocidad y obtenemos y vemos que este más menos significa pues simplemente movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. Ahora bien, nosotros tenemos que la velocidad también es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y si nosotros integramos esto en el tiempo, pues desde el tiempo igual a 0 hasta un tiempo t cualquiera, pues nosotros de aquí, esto lo tienen que hacer como un ejercicio, podemos deducir que donde en el tiempo t igual a 0 la partícula se encuentra en la posición x0 y en el tiempo t la partícula se encuentra en la posición x. Entonces tienen que deducir esta ecuación que les puse aquí arriba. Ahora bien, para entender estos nombres de equilibrio estable, equilibrio inestable y equilibrio neutro, lo que nosotros
vamos a hacer es simplemente considerar una forma del potencial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un potencial U de X, que es simplemente una constante A por X al cuadrado, entonces vamos a ver que la fuerza es de esta manera. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos que la partícula se desplaza en la dirección X y la tenemos justo en el punto 0, entonces en el punto 0 la fuerza pues será igual a 0, simplemente es reemplazar acá, ¿cierto? Pero si la tenemos en un punto por aquí, llamémoslo B, entonces la fuerza ejercida sobre el cuerpo, pues ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 2A por B en la dirección X, ¿cierto? Entonces, como tiene aquí un menos, quiere decir que la fuerza va en esta dirección. Mientras que si lo ponemos a una distancia menos B, entonces el cuerpo lo que va a tener va a ser una fuerza menos 2A por menos B en la dirección X, hacia allá, porque menos por menos da más. Esto es una cantidad positiva y por lo tanto el vector de fuerza va hacia la derecha. Entonces, esto es para cualquier cantidad B mayor que 0, ¿cierto? Esto quiere decir que si nosotros dibujamos en un eje cartesiano U contra X, pues lo que vamos a ver es que como eso es una parábola porque es cuadrática, entonces vamos a tener que el mínimo, perdón por mi dibujo, el mínimo está en 0 y a esto era lo que llamábamos un punto de equilibrio estable. Y es estable porque si uno mueve un poquito el cuerpo de ese punto, o sea del punto X igual a 0, la fuerza lo que va a hacer es llevarlo hacia el centro. Entonces por eso es que uno dice que es un punto de equilibrio estable. Ahora, para entender el punto de equilibrio inestable, lo único que uno tiene que hacer es añadir aquí un menos a la energía potencial. Esto pues va a cambiar la situación. Aquí ya no tenemos un menos sino tenemos un más. Por ejemplo, cuando hagamos esto tenemos aquí un más, aquí tenemos también un más y esto ahora cambió de dirección, ahora va en esta otra dirección y la fuerza aquí para este punto pues también va en esa dirección de allá. Pues no estoy haciéndolo con la misma magnitud, sino únicamente estoy indicando las direcciones. Eso quiere decir de nuevo que si nosotros ponemos un punto aquí en todo el centro, pues la fuerza es igual a 0 y de ahí el cuerpo no se mueve. Pero si nosotros lo movemos un poquitico, va a aparecer una fuerza que se lo va a llevar lejos de ese punto de equilibrio. Entonces por eso en este caso a esto se le llama un punto de equilibrio inestable, ¿cierto? Ese es el punto de equilibrio inestable. Entonces es debido a todo esto que tenemos los equilibrios estables y los equilibrios inestables. El ejercicio correspondiente a esta clase es la siguiente. Se tiene una partícula de masa m que se mueve en una dimensión tal que su desplazamiento es x. La partícula se pone en la posición x igual a b, b mayor que 0, y se somete a una fuerza de la forma f de x igual a menos k por x a la menos 2, o sea, menos k sobre x al cuadrado. Demuestra que el tiempo requerido para que la partícula llegue al origen es esta de aquí, que es pi multiplicado por la raíz de m por b al cubo sobre 8k.